Buenos días, vamos a estudiar hoy Hilchot Megillah y Hanukkah, las leyes de Megillah y Hanukkah, capítulo 2. Este capítulo continúa con las leyes de la Megillah, cómo debe leerse, qué materiales son válidos para escribirla, y las leyes de Purim, la fiesta, el envío de Mishloach Manot y los Matanot Le'Evionim, regalos para los pobres, la tzedakah. Una idea muy bonita que vamos a ver al final. Halajá 1. Quien lee la Megillah en orden equivocado no cumple su obligación. Si alguien estaba leyendo, olvidó un versículo y leyó el siguiente, volvió atrás y leyó el versículo que olvidó y luego leyó el tercero, no cumplió su obligación porque leyó un versículo en orden equivocado. ¿Qué debe hacer en cambio? Debe comenzar desde el segundo versículo que olvidó y continuar leyendo la Megillah en su orden correcto. Halajá 2. Si alguien llega a una congregación que ya leyó la mitad de la Megillah, no puede decir, voy a leer la segunda mitad junto con esta congregación y después voy a volver a leer la primera mitad, porque eso es leer en el orden equivocado. En cambio, debe leer la Megillah entera, del principio hasta el final, en orden. Cuando alguien lee una parte, se detiene y luego continúa leyendo, como se leyeron en orden, cumple como se leyeron en orden. Entonces cumple su obligación, aunque durante la pausa podría haberse leído toda la Megillah, pero por lo menos estuvo en el orden. Halajá 3. Quien lee la Megillah de memoria sin leer de un rollo no cumple su obligación. Una persona que habla otro idioma que no es el hebreo y escucha la Megillah leída en hebreo con las letras sagradas, cumple su obligación aunque no entienda lo que se está leyendo. De igual manera, si la Megillah fue escrita en griego, quien la escucha, incluso alguien que habla hebreo, cumple su obligación aunque no entienda lo que se lee. ¿Por qué el griego tiene ese estatus especial? Porque el griego clásico fue equiparado al hebreo debido a la traducción de la Torá al griego, que se llama la Septuaginta, que se difundió ampliamente entre el pueblo. Halajá 4. Si la Megillah fue escrita en arameo o en otro idioma de origen gentil, quien escucha esa lectura cumple su obligación solo si entiende ese idioma y solo cuando la Megillah está escrita en ese idioma. Sin embargo, si la Megillah fue escrita en hebreo y alguien la lee en arameo, para una persona que entiende esa lengua no cumple su obligación porque el lector está leyendo de memoria. Las palabras que recita no están escritas ante él, y ya que el lector no puede cumplir su obligación, tampoco puede cumplirla quien lo escucha. Halajá 5. Quien lee la Megillah sin la intención adecuada no cumple su obligación. ¿Qué significa eso? Si alguien estaba copiando una Megillah, explicándola o revisándola, si tuvo la intención de cumplir su obligación con esa lectura, cumplió. Si no tuvo esa intención, no cumplió. Quien lee mientras se adormece, cumple su obligación ya que no está profundamente dormido. ¿Ves? Son los que se duermen en los shiurim y eso. Si algo escuchan, bueno. Halajá 6. Cuando aplica que alguien que puede cumplir su obligación leyendo mientras copia una Megillah, cuando tiene la intención de cumplir la obligación leyendo del rollo que está copiando, pero si tiene la intención de cumplir la obligación leyendo el rollo que está escribiendo en ese momento, no cumple su obligación, porque solo se puede cumplir la obligación leyendo de un rollo que ya estaba completamente escrito al momento de la lectura, no uno que se está escribiendo todavía. Halajá 7. Quien se equivoca al leer la Megillah y lee de la manera inexacta, cumple su obligación porque no se exige leer con precisión absoluta. La obligación se cumple ya sea leyendo de pie o sentado, incluso cuando se lee para una congregación. Sin embargo, de entrada, por respeto a la congregación,
no debe leerse para ellos sentado. Si 2 personas o incluso 10 leen la Megilá al mismo tiempo, tanto los lectores como quienes los escuchan cumplen su obligación. Un adulto y un niño pueden leer la Megilá juntos, incluso para la comunidad. Halajá 8. No se debe leer la Megilá para una congregación de un rollo que contiene también otros libros sagrados. Si se leyó para la congregación de ese rollo, nadie cumple su obligación, a menos que las porciones de pergamino en las que está escrito sean más grandes o más pequeñas que el resto del rollo, de manera que se destaque claramente. Sin embargo, un individuo que lea para sí mismo puede leer de ese rollo, aunque la porción de la Megilá no sea más grande ni más pequeño que el resto, y cumple su obligación. Halajá 9. Una Megilá solo puede escribirse con tinta sobre gevil o sobre claf, como un rollo de la Torá. Si fue escrito con jugo de agaya o vitriolo, es válida, pero si fue escrito con otros tintes de color, no es válida. Estas leyes vimos ya en las leyes de Sefer Torah. Debe escribirse sobre pergamino rayado como un rollo de la Torá. Sin embargo, no es necesario que el pergamino haya sido procesado con la intención de usarlo para la mitzvah. Si fue escrita sobre papel o sobre cuero de animal que no fue procesado, o si fue escrita por un gentil o por alguien que no cree en los principios de la fe, no es válida. Halajá 10. Si las letras de una Megilá fueron borradas o rasgadas, si queda algún rastro de las letras, el rollo es válido, aunque la mayoría de las letras hayan sido borradas. Si no queda ningún rastro de las letras, el rollo es válido si la mayoría de sus letras están intactas. Si no, no es válido. Si el escriba omitió ciertas letras o versículos y el lector los lee de memoria, cumple su obligación. Halajá 11. Una Megilá debe estar cosida, es decir, todos los pergaminos en que está escrito deben estar unidos como un solo rollo. Solo debe coserse con tendones de animal como un rollo de la Torá. Si está cosido con otro hilo, no es válida. Sin embargo, no es necesario coser toda la extensión del pergamino con tendones de animal, como se hace en un rollo de la Torá, con 3 puntadas en un extremo del pergamino, 3 en el medio y 3 al otro extremo, es válida. Esta flexibilidad se aplica porque la Megilá es llamado epístola, carta, en el mismo Megilat Esther. Halajá 12. El lector debe leer los nombres de los 10 hijos de Hamán y la palabra que sigue, Aseret, en un solo aliento, para mostrar que todo el pueblo, para mostrar al pueblo que todos fueron colgados y muertos juntos. Es una costumbre universalmente aceptada entre el pueblo judío que el lector de la Megilá, mientras lee, extiende el texto como una carta para mostrar el milagro. Cuando termina, vuelva a enrollar todo el texto y recita la bendición final. Halajá 13. En estos 2 días, el 14 y el 15 de Adar, está prohibido hacer elogios fúnebres y está prohibido ayunar. Esta prohibición aplica a todas las personas en todos los lugares, tanto a los habitantes de las ciudades amuralladas que celebren solo el 15, como a los habitantes de las ciudades sin murallas que celebran solo el 14. En un año bisiesto también está prohibido hacer elogios fúnebres y ayunar en estos 2 días, en el primer Adar y el segundo Adar, lo que se llama Purim Katán y Shushan Purim Katán. Cuando los habitantes de las aldeas leen la Megilá antes, el lunes o el jueves anterior a Purim, pueden hacer elogios fúnebres y ayunar el día en que leen la Megilá, pero están prohibidos de hacer elogios fúnebres y ayunar en el 14 y 15 de Adar, aunque no lean la Megilá en esos días. Halajá 14. Es una mitzvah para los habitantes de las aldeas y ciudades sin murallas considerar el 14 de Adar, para los habitantes de las ciudades amuralladas considerar el 15 de Adar
como un día de alegría y festividad en que se envían porciones de comida a los amigos y se dan regalos a los pobres. Está permitido trabajar en esos días, aunque no es apropiado hacerlo. Dijeron nuestros sabios, quien trabaja en Purim nunca verá señal de bendición. Si los habitantes de las aldeas leen la Megilá antes el lunes o el jueves y dan dinero a los pobres el día en que leen, cumplen su obligación. Sin embargo, la alegría y las festividades de Purim solo pueden realizarse el día 14. Si se realizan antes, no se cumple la obligación, y quien celebre la fiesta de Purim de noche no cumple su obligación. Halajá 15. ¿En qué consiste nuestra obligación en la fiesta de Purim? Una persona debe comer carne y preparar una fiesta tan atractiva como sus medios le permiten. Debe beber vino hasta embriagarse y quedarse dormido. De igual manera, una persona está obligada a enviar 2 porciones de comida, 2 platos de carne, 2 platos cocinados o 2 alimentos a un amigo, como dice en el versículo, enviando porciones de comida uno al otro, es decir, 2 porciones a un amigo. Quien envía porciones a muchos amigos es digno de elogio. Si una persona no tiene medios para enviar comida a un amigo, pueden intercambiar su comida con él. Cada uno envía al otro lo que había preparado para la fiesta de Purim, así se cumple la mitzvah. Halajá 16. Uno está obligado a distribuir caridad a los pobres el día de Purim. Como mínimo, debe dar a cada una de las 2 personas pobres un regalo, ya sea dinero, platos cocinados u otros alimentos, como dice en el versículo de Megilat Esther, regalos a los pobres, es decir, 2 regalos a 2 personas pobres. No debemos ser selectivos al elegir a quién dar estos regalos de Purim. En cambio, hay que dar a quien quiera que extienda su mano. El dinero recolectado para ser distribuido en Purim no debe usarse para otros fines caritativos. Halajá 17. Es preferible que una persona sea más generosa con sus donaciones a los pobres, que sea abundante en la preparación de la fiesta de Purim o en el envío de porciones a sus amigos, porque no hay alegría más grande y espléndida que alegrar los corazones de los pobres, los huérfanos, las viudas y los conversos. Quien alegra los corazones de estas personas desafortunadas se asemeja a la presencia divina, como está escrito en Yeshayahu. Ishaya describe como aquella que tiene tendencia de revivir el espíritu del humilde y revivir a los de corazón quebrantado. Halajá 18. Todos los libros de los profetas y todos los escritos sagrados serán anulados en la era mesiánica, excepto el libro de Esther. Continuará existiendo junto con los 5 libros de la Torá y las halajot de la ley oral, que nunca serán anulados. Aunque todo recuerdo de las dificultades sufridas por nuestro pueblo será anulado, como dice Ishaya, porque las dificultades anteriores serán olvidadas y porque serán ocultadas de mi vista, la celebración de los días de Purim no será anulada, como dice en Megilat Esther, y estos días de Purim no pasarán de entre los judíos, ni su recuerdo cesará entre su descendencia. ¿Por qué el libro de Esther sobrevive a todos los demás libros proféticos? Porque Purim es fundamentalmente diferente a todos los demás milagros. El milagro de Purim ocurrió dentro de la naturaleza, sin fenómenos sobrenaturales visibles. Es precisamente ese tipo de milagro el que caracteriza la era mesiánica, cuando la presencia de Hashem será evidente dentro de la realidad misma y no solo en eventos extraordinarios. Con esto terminamos el capítulo 2.